Y aquí, en esta primera palabra de la serie de Oseas, que nos va a acompañar durante estos meses, el profeta, hace poco terminamos la serie de Marcos, el Evangelio de Marcos, y ahora vamos a la serie de profeta Oseas. Es maravilloso poder cada domingo escudriñar, profundizar en esos textos que ya hemos leído, que habéis leído en casa y todas estas cosas a lo largo de muchos años de vuestra vida cristiana, pero que ahora tenemos la oportunidad de poder sumergirnos y poder sacar esas bendiciones que tiene esta palabra para nosotros. Oseas capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Palabra que el Señor dirigió a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Comienzo de la palabra que el Señor habló por medio de Oseas. Dijo el Señor a Oseas: ve, toma por mujer a una prostituta, y ten hijo de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye y se aparta del Señor. Él fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré la casa de Jehú a causa de la sangre derramada en Jezreel, y haré cesar el reinado de la casa de Israel. Aquel día quebraré arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió Gomer otra vez y dio a luz una hija. Dios dijo a Oseas: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, ni lo perdonaré. Pero de la casa de Judá tendré misericordia, los salvaré por el Señor su Dios. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballos, ni jinete. Después de haber destetado a Lo-ruhama, Gomer concibió y dio a luz un hijo, y Dios dijo: llámalo Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se le dijo: vosotros no sois mi pueblo, se le dirá: sois hijos del Dios viviente. Se reunirá a los hijos de Judá y de Israel, nombrarán un solo jefe y se levantarán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Decid a vuestro hermano, pueblo mío, y a vuestra hermana, compadecida. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú vienes a hablar a nuestros corazones y vienes a hablar de lo que somos, de nuestra condición, nuestra condición natural, de lo que estamos hechos. Y esto nos hace ver también, Señor, una mala noticia, pero a su vez también vemos tu misericordia, tu gracia, lo que tú haces en nosotros a pesar de nosotros. Y esto es una buena noticia, Señor. Esto es el Evangelio. Gracias, Señor, porque podemos mirar y podemos ver a través de lo que tú haces, tú has revelado a lo largo de la historia. Podemos ver, Señor, también hoy aquí tu Hijo Jesucristo levantándose con poder y gloria por medio del Antiguo Testamento. También refleja la gloria de tu Hijo, Señor. Gracias por ese amor y misericordia. Te pedimos que abra nuestros corazones, que me ayude, Señor, también a mí a exponer lo que tú quieres que exponga, y que sea tu palabra hablando, y que salgamos de aquí no solo habiendo estado sentados, sino con ganas de obedecer, con ganas de cumplir tu palabra, con ganas de darte la gloria y la honra. No solo queremos ser oidores, sino queremos escuchar con los oídos del alma y hacer tu voluntad, Señor. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues comenzamos esta serie, una serie en el libro del profeta Oseas. Una serie que no sé si habéis leído alguna vez completa, es un libro no muy grande, pero es un libro que sobre todo que se complica con algunas figuras después del capítulo 4 para adelante. Pero ese es el reto, el desafío de poder escudriñar esas escrituras. Nos habla algo maravilloso de la salvación de Dios a su pueblo. ¿Y qué significa Oseas? ¿Qué significa el nombre del profeta Oseas? Porque tiene un significado, y es una derivación de Josué, de Jesús. Significa Salvador, libertador. Es uno de los 12 profetas, y como bien hemos visto en el texto,
es hijo de Beeri, ejerció su ministerio durante el reinado de Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías, más o menos para que nos entendamos, en el reino de Jeroboam segundo, él estuvo en el 783, 743 antes de Cristo, reinando, siendo profeta. Y la actividad de Oseas, ¿dónde está situada? No sé si sabéis, Israel, después de Salomón, con Roboam su hijo, se hubo una separación de los reinos. El reino de Israel se separó en dos, el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del sur era un poquitito mejor, que era Judea y Benjamín. Era un poquito mejor, aunque también tiene sus pecados, pero el reino del norte, que serían después los samaritanos, estaban contaminados, muy contaminados. Los reyes eran más tirando al mundo, lejos de Dios y buscando idolatría. Entonces era un desafío muy grande para los profetas del norte. Casi todos los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento son profetas que usaron su tiempo, su ministerio en reinos del norte. El pueblo de Dios, ¿qué pasó? Que le había dado la espalda en muchas direcciones, sobre todo más en el reino del norte, porque estaba muy influenciado con los dioses falsos, con los ídolos que venían de Oriente. Por ejemplo, para que veamos, y os va a sonar esto, habían dado la espalda a Dios en 3 direcciones importantes. En religión, se habían vuelto a otros dioses y a otros cultos. Yo creo que nos podemos sentir identificados. En la política, mejor de política no hablemos, han seguido estrategias mezquinas los reyes y métodos dudosos. Yo diría que está hablando de este siglo. Y en la ética, han practicado la violencia y la promiscuidad y unas desviaciones sexuales muy grandes. Dios podría haber, ¿sabes cómo podría haber hecho? ¿Sabes qué podría haber hecho Dios? Dios, siendo el Señor, el Dios de todo, el soberano, podría haber reaccionado dándole totalmente por perdido y no más gastar más afecto hacia ellos, más cosas hacia ellos. Pero Dios nos quiere hablar y habla al pueblo de Israel y nos habla a nosotros por medio del profeta Oseas. ¿Y por qué hemos hablado antes de una lectura que hablaba del matrimonio? Porque en los 3 primeros capítulos Dios va a hablar por medio del profeta Oseas y su matrimonio. Era un matrimonio complicado, como hemos podido leer y como veremos. Porque aquí nos habla de infidelidad, pero nos habla también de lo más complicado. Yo espero que nunca en vuestra vida os haya sido infiel ni nada, pero por lo visto una infidelidad es difícil de perdonar. Nos habla de la infidelidad dentro del matrimonio de Oseas, pero también nos habla del perdón. Nos habla del perdón de Dios hacia nosotros. Y no quiero ahora que penséis en vuestro esposo, en vuestra esposa, en un matrimonio civil, como estamos aquí, que esto un día estaremos juntos hasta que la muerte nos separe y todas las cosas. Pensar en la figura de Dios, del Señor como esposo y la iglesia como esposa. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia, tanto a nivel iglesia comunitaria o iglesia como individuo, hemos sido infieles a Dios? Cada vez que pecamos, muchas veces, todos los días. Aquí ya no estamos hablando solamente de Oseas y su matrimonio difícil, estamos hablando de nuestra relación con Dios. Y esto es algo que si abres tu corazón, si tienes atento el oído de tu, no solo físico, sino de tu alma, y escuchas y te empapas de la palabra, puede ayudarte y bendecirte a caminar en la Biblia, a caminar como Dios quiere que camines. Pero también algo que hay que destacar del profeta Oseas, que él se va a apartar un poco de la teología común que han usado los profetas. ¿Por qué digo esto? Porque el profeta común en el Antiguo Testamento usa una secuencia que es pecado, hemos pecado, hay una conversión y un perdón. Pecado, me convierto, pido perdón y el Señor me perdona. Y esto es lo que vemos, por ejemplo, en Jonás, esto es lo que cuando va a Nínive, esto es lo que vemos en Habacuc, esto es lo que vemos en muchos profetas.
Pero aquí me parece profunda la visión de Oseas. Porque Oseas nos viene a hablar de altera el orden, poniendo el perdón antes de la conversión. Dios perdona antes de que el pueblo se convierta. ¿Cómo es esto? La conversión es la respuesta al amor que te tiene Dios, no a la condición del perdón. Somos capaces de pedir perdón porque Dios nos ha amado primero. Primera de Juan, amamos a Dios porque Él nos ha amado primero. Romanos 5:8, sin embargo, Dios demuestra su amor por nosotros, aunque cuando éramos pecadores ya nos amaba. Cristo murió por nosotros. El amor de Dios hacia ti es un amor eterno. Y Primera de Juan 4, lo dice más claro, Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y aquí en esta palabra, en este libro de Oseas, vamos a ver cómo el amor de Dios cubre todo pecado. Cómo el amor de Dios está por encima de tu infidelidad o de tu debilidad. Cómo el amor de Dios hace que trabaje en ti su gracia y su gracia transforme tu ser y tu ser pueda amar a Dios. Por lo tanto, ¿qué nos viene a enseñar el Señor con esta historia? ¿Qué nos hace ver este pasaje? Y yo quiero hacer una pregunta, no hace falta que me respondáis, es una pregunta retórica. ¿Hemos sido infieles al Señor? ¿Lo somos hoy? ¿Cómo respondes al Señor? Vamos al hecho. Vamos a ver 2 puntos, lo tenéis ahí. El mandato de Dios a Oseas, que es el reflejo de nuestra relación inicial con Dios, y la infidelidad al perdón y restauración. ¿Cuál fue el mandato? El mandato fue casarse. Hombre, todos estamos llamados a casarnos, ¿no? Y es muy bonito una boda, ¿no? Pero casarse con una prostituta. Casarse con una prostituta, y lo vemos en los primeros versículos, aunque aquí en el primer versículo el profeta, inspirado por Dios, nos habla un poco en dónde está situado él, en qué tiempo, en qué reino. Entonces no estamos ante una fábula o ante un cuento, estamos ante un hecho histórico. Oseas existió y esta historia existió en real como lo que hay en la palabra de Dios. Y el texto nos da esa pista y viene el mandato: cásate con una prostituta. Dice, ve, toma por mujer, dice el versículo 2, a una prostituta. Y no solo cásate con la prostituta, dice, y ten hijos de prostitución con ella. Porque la tierra se prostituye y se aparta del Señor. Razón, ¿por qué Dios quiere que Oseas se case con una prostituta? Dios quería que el profeta experimentara lo que Dios vive con su pueblo, lo que Dios vive con la humanidad, para que en este caso Oseas pudiera ser de bendición al pueblo. Aquello que experimenta Dios lo va a experimentar Oseas, y Oseas también va a experimentar el perdón de Dios. Aunque también te digo una cosa, en esta relación podemos vernos identificados. Como hemos leído antes, es la relación de un matrimonio, es la analogía, la tipología de la relación de la iglesia, nosotros, con Dios. Ya hemos leído Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres. Sabed que la humanidad por el pecado, yo me siento identificado con Gomer como ser humano. Gomer, la mujer prostituta. Porque la humanidad por el pecado nace, aunque suene fuerte, en prostitución delante de Dios. Porque la prostitución no solamente es mantener una relación por interés, sino que también se traduce en la Biblia como la idolatría. La idolatría ante Dios es prostitución. Y el ser humano nace con un corazón idólatra.
El ser humano nace con un corazón lleno de ídolos. Y si está menos vacío, conforme vamos creciendo, vamos fabricando más ídolos. Juan Calvino decía que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Por lo tanto, no se sienta en una posición de juicio hacia Gomer, sino yo me sentiría yo mismo, como ser humano, en una posición de entendimiento identificativa. Y nosotros, su iglesia, ¿somos fieles al Señor? O también hoy, a pesar de que el Señor nos ha salvado, nos prostituimos ante otros falsos dioses, ídolos, dinero, pereza, afectos, cualquier otra cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón, es un ídolo. Pero la historia de Osea es mucho más profundo, va mucho peor. Y aquí hay unos mensajes, unas tipologías, una analogía con los hijos. Vamos a ver los hijos de Oseas y Gomer. Primer hijo que tiene se llama Jezreel. Y dice, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré la casa de Jehú a causa de la sangre derramada en Jezreel, y haré cesar el reinado de la casa de Israel. Aquel día, quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Vemos a este hijo, y esto es una palabra que Dios hace de juicio ante el pueblo de Israel. De juicio, un juicio cercano, que iba a ser la conquista del reino asirio, y Israel iba a perder toda su libertad. Iba a ser esclavo del reino asirio. Pero también hay una profecía intrínseca para nosotros, porque el pecado trae juicio. El pecado trae juicio. Y esta profecía cumple en el un poco tiempo después de esta profecía, unos años después, pero también nos denuncia la humanidad caída, el sentido de por qué fue creada para adorar a Dios y el sentido de cómo fue rota esta relación. Porque el pecado rompió la relación del ser humano con Dios. La palabra Jezreel también significa esparcido. Esparcidos de Dios, perdón. Esto significa que Jezreel, el pueblo de Israel, llegaría a ser como oveja en la montaña que no tiene pastor. De ahí el sentido de la parábola de la oveja perdida que el Señor va a buscar. Pero no solo tenemos al hijo de Jezreel, que dice el Señor, vas a tener hijo de prostitución. El primer hijo era de Oseas y Gomer. El segundo y el tercero no. Eran hijos de infidelidad. Eran hijos de las malas mañas de Gomer. Y tiene Gomer una hija. Por eso dice, concibió Gomer otra vez y dio a luz una hija, Lo-ruhama. Y dijo a Oseas, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, ni los perdonaré. Estamos viendo en una relación en declive. Primeramente vais a perder el reino, pero no solamente esto. Ya es triste perder cosas materiales, como el reino, el prestigio. Pero un significado duele mucho más que el primero. Pues aunque es duro perder guerras, reinados y cosas materiales, todavía es más desesperante perder la misericordia y la compasión de Dios. Y aquí Dios está diciendo, levanto la mano sobre ti. Predice el abandono de la nación por parte de Dios con el nombre de su segundo hijo y con el nombre de su segunda hija. Indicando que tanto ella como el anterior, que fue un varón, estaban corrompidos sus caminos. La humanidad está corrompida sus caminos. Pero tiene un tercer hijo, no de Oseas, Gomer otra vez, por su cuenta. Lo-ami. Dice, después de haber destetado a Lo-ruhama, Gomer concibió y dio a luz un hijo,
Y dijo Dios, llámalo Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo y no seré vuestro Dios. Wow, hemos llevado la relación a la decadencia total, a la ruptura de relación, de parentesco. El pueblo Lo-Ami significa no pueblo mío, el nombre. Este hijo Lo-Ami, como su hermana, es fruto de la prostitución de Gomer, tanto que así no sea llegó a decir: tú no eres hijo mío. Aunque esto es una muestra en primera instancia de lo que va a suceder en el reino del norte, Israel, en el tiempo del profeta, también es un reflejo de la humanidad caída, de la humanidad sin Dios, de la humanidad que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Porque el pecado de la humanidad, por el pecado, estamos destituidos de esta relación con Dios. Dice Pablo a los Romanos capítulo 3, 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, se nos quita de la cabeza algo. No hay salvación por nuestras obras. No hay salvación ni misericordia por lo que podamos hacer, sino que nosotros en nuestra inercia vamos camino del juicio. Y hay un juicio. Y esto hace que al no haber comunión con Dios y al no recibir misericordia, no haya una identidad con Dios. No todos son hijos de Dios, como estamos acostumbrados a decir. Son criaturas. No todos son pueblos de Dios, porque el mismo Dios lo ha dicho. Para esto hace falta algo, y no está en nosotros. ¡Qué mala noticia! Nos ponemos nerviosos como seres humanos cuando algo escapa de nuestro control. Imagínate lo que estaba escuchando aquí Oseas. No solo se casó con una prostituta, sino que sus hijos, madre mía. Y esto es una mala noticia por causa de la infidelidad del ser humano. Ese estado natural del ser humano. Y no importa, o sea, tú puedes venir a la iglesia, está bien, sentarte en la iglesia, cantar, adorar, decir, llenarte la boca cristiano, que Dios está conmigo. Pero si en tu corazón no hay un arrepentimiento, si en tu corazón no hay una gana de decir, no voy a hacer lo que a Dios le desagrada, estás engañándote a ti mismo. No lo digo yo solo doy el eco de lo que dice la palabra de Dios. Tú puedes ser hipócrita. Tú puedes engañarte a ti mismo, incluso engañarme a mí. Yo puedo hacerme el tonto. Y tu hermano que está al lado también se puede hacer el tonto. O engañarse y decirte, qué buen hermano eres. Pero Dios no puede ser burlado. Si en tu corazón no hay un arrepentimiento y eso no está en ti, eso no está en ti. Y eso es la mala noticia. Si no sucede algo en mi vida, yo estoy en pecado. Yo voy camino al precipicio. Y el infierno no es dejar de existir. Es vivir atormentado eternamente sin Dios. Pero tengo una buena noticia. Hemos dicho que Oseas habla de perdón, amor, antes de la conversión. ¿Por qué? De la infidelidad al perdón y restauración. Y aquí lo vamos a ver. Porque hay algo que no está en ti, pero que si Dios te ama y Dios te ha amado, puede hacer que esto cambie. La gracia de Dios puede venir a tu vida. Pero tiene que haber también un arrepentimiento. Esa gracia te mueve al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no quiere decir solamente, Padre Señor, yo me arrepiento de lo que he hecho hasta hoy, pero voy a seguir pecando. Eso no es arrepentimiento, eso es jugar con Dios y eso tiene una grave consecuencia. El arrepentimiento es, Señor, es verdad, he pecado. Dame fuerza, no quiero pecar más, me aparto del camino del pecado, quiero caminar contigo. Eso es restauración, porque el arrepentimiento viene con la restauración, como vamos a ver. Aunque nosotros hemos quebrantado nuestra relación con Dios,
Y en ese caso también Israel quebrantó el pacto con Dios. La buena noticia es que Dios es fiel al pacto. Y Dios ha amado a un pueblo escogido antes de la fundación del mundo. Ahí está la visión de Oseas del pacto. El amor antes de la conversión. Porque sin ese amor, Cristo no hubiera venido. Sin ese amor, Dios no hubiera mandado misericordia en nuestra vida. Por lo tanto, no hubiera habido conversión en nosotros. Por eso Dios usa al profeta para guiar a este remanente y hablarle de la esperanza por el pacto del Señor. ¿Y sabes qué es la buena noticia que tengo? Que tiene la palabra del Señor. Que a pesar del pecado, Dios perdona. Hay perdón. Hay bendición. Hay esperanza. Pero si estás escuchando esto ahora, no te espere, bueno, mañana, ¿no? Porque así le pasa al necio. Que el mañana te encuentra la muerte y la muerte te juzga. El llamado es para hoy, no para mañana. Es hoy que Dios te está llamando para bendecirte, para perdonarte. La palabra perdón significa restauración, significa arreglo, significa liberación, significa remisión de los pecados. Y solo Dios puede otorgar este perdón. Solo Dios por medio de Jesucristo, y a pesar de nuestro pecado lo hace. Solo Cristo. Este jueves pasado estábamos algunos hermanos teniendo un encuentro con católicos romanos. Y se me abrieron las puertas de poder predicar, y yo me decía, mira, no somos salvos por ser católicos o protestantes. No somos salvos por ir a la iglesia X o ir a la iglesia Y. Somos salvos aquellos que realmente tenemos a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Como el único Señor. Porque cuando Cristo es el único Señor en tu vida, es que ese es el momento, ese es el lugar de la salvación. No hay más. Cristo lo llena todo. No hay hueco para nada más, ni para vírgenes, ni para santos. Solo Cristo es el que puede salvarte. No es la placa de la iglesia la que te salva. No por venir a la iglesia y decir, yo soy cristiano, soy presbiteriano, eres salvo. No vale para nada. Cuando Dios, te vayas a encontrar con Dios, te vas a subir y te va a decir, bueno, ¿y qué? ¿Dónde vienes? Oh, no, en el hipotético caso. No, yo que soy presbiteriano, soy evangélico. Ok, nunca te he conocido. Porque no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Y sabes cuál es la muestra de que estás caminando bien? La salvación no es por obra, ¿no? Es por gracia. Pero esa gracia te empuja a unas obras que glorifican a Dios. Si no hay obras, si no hay santidad, no hay gracia anteriormente. Y yo me voy a morir, voy a ir con Dios, pero yo no voy a ser negligente, no decir esto como pastor. La gracia de Dios te mueve a la obra. Te mueve a dar gloria a Dios. Y esto es lo que vamos a ver aquí, en el libro de Oseas. Pero la infidelidad, sí, nuestra, hay un perdón que nos empuja a la restauración y la restauración al obrar. Con todo, dice el Señor en el versículo 10, este perdón que solo Dios lo puede otorgar, solo Dios por medio de Jesucristo. Con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se dijo, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Yo no nací en cuna cristiana, ni ninguno de nosotros. Podemos nacer en familias cristianas. Y podemos ser bendecidos del pacto, como hace poco hemos dicho a Coral. Pero si no hay una confesión, cuando tenemos uso de razón, si no hay un arrepentimiento, seguiremos siendo llamados, no sois mi pueblo. Sois hijos del Dios viviente cuando hay una confesión y un arrepentimiento. Osea experimentará este perdón hacia su esposa prostituta. Mira qué imagen tan linda. Esto es una ilustración, esto no es un documento histórico, pero es una buena representación de que a pesar de todo, el amor de Osea que tenía con su esposa prostituta. Vamos a ver. Que a pesar de ser prostituta, a pesar de haber tenido hijos de prostitución,
Osea el amor. Porque entendió el amor de Dios hacia nosotros. Siéntate ese abrazo de Dios hacia ti, si te sientes amado. Aunque sí, muchos llevarán juicio, como Dios dice aquí. Dios ha escogido un remanente que esos perdonará, salvará y bendecirá. Y si estás aquí y estás escuchando esto, y no has recibido todavía la gracia del Evangelio, o estás ahí, o estás frío, debes pensar, oye, ¿seré yo? ¿Seguro que a lo mejor soy yo uno de esos escogidos? Porque mira de qué manera has llegado aquí. Y si eres uno de los escogidos antes de la fundación del mundo, hay una historia maravillosa de amor y restauración para ti, que Dios te está empujando a decir, di que me amas, arrepiéntete y déjate ya de visitar ídolos ajenos, dioses ajenos, y ven al Dios verdadero en el que te va a llenar el amor y la paz. ¿Sabes? Somos su iglesia. Y esta profecía que está hablando, no erais pueblo, ahora sois pueblo, es maravilloso porque hay algo que me encanta a mí, me encanta del Antiguo Testamento. Es que podemos ver a Cristo en las páginas del Antiguo Testamento. Y esto de pasar de no ser pueblo a ser pueblo, viene con la llegada de Cristo. Y lo vamos a ver ahora. No se trataba de una simple idea del momento, tal como Pablo nos recuerda, formaba parte de la bendición hecha a Abraham en las Escrituras, que en ti serán benditas todas las naciones, pero no en Abraham, sino en Cristo. Por eso también, como dice el autor de Hebreos 11:12, por eso también de un solo hombre, y ese ya cercano a la muerte, nació una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Pero esto era porque tenía que venir Cristo. Si Cristo no hubiera venido, todo este Antiguo Testamento no tendría sentido. Cristo es el centro de las Escrituras. ¿Y qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con los hijos de Oseas y Gomer? Incluso algunos hijos que no eran suyos, uno que sí, otro que no. Que Dios cambió su nombre, su condición. Y esto es maravilloso. Cuando dice, por ejemplo, en el versículo, y vosotros, y en el lugar donde se os dijo, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos de Dios viviente. Eso es cambiarte el nombre. ¿Se os dais cuenta? Hay varias cosas. A Dios le gusta cambiarnos el nombre, porque es una forma de cambiar la condición. Tenemos nuestro nombre. Yo me llamo Samuel desde que nací. Pero Dios nos ha cambiado el nombre. Ya no somos pecadores, somos hijos de Dios. A Simón, Cristo le cambió el nombre. Le puso Pedro. Anteriormente, Abraham pasó a llamarse Abraham. A Saulo pasó a llamarse Pablo. Nosotros dejamos de ser pecadores a ser hijos, a ser amados. ¿Y qué un pasaje este que ha dicho antes, por ejemplo, nuestra hermana Macarena orando, ¿no? Primera de Pedro 2, 9, 10, uno de mis pasajes que más veo el amor de Dios. Pues vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que antes no habíais alcanzado misericordia, habéis alcanzado misericordia. Si os dais cuenta un detalle, en el versículo 6, el nombre de la hija era Lo-Ruama. En el hebreo, el artículo ese que vemos ahí, lo, significa no. Y Ruama significa amada. Por lo tanto, en el versículo 6 encontramos Lo-Ruama, no amada. Sin misericordia también se puede traducir, una paráfrasis. Pero en el versículo 2.1, qué pena que en esta Biblia la hayan traducido, en lo que viene entre comillas,
Pero hay otras traducciones que viene el nombre original, el Ruama. Decid a vuestro hermano, a vuestra hermana Ruama, en el versículo 2. Dios quitó lo negro, la negatividad del nombre, y pasó a llamarla lo Ruama a Ruama, de no amada a amada. Nosotros hemos pasado de ser lo Ruama a Ruama. Pero también pasa con lo Ami, en el versículo 8. Ami significa mi pueblo. Y el lo le dice, lo Ami, no mi pueblo. Y en el versículo 2.1 vemos la palabra pueblo mío, que es Ami. Decida a vuestro hermano, Ami. Por el amor de Dios, y no es un dicho, como se dice aquí, por el amor de Dios mismo, hemos sido llamados de no ser pueblo a ser pueblo, de no ser amado a ser amado. Qué bueno yo poder decir a mis hermanos, eres pueblo de Dios. Antes no eras pueblo, pero hoy eres pueblo. Antes no eras compadecido, amado, hoy lo eres. Qué maravilloso cuando el Señor opera con misericordia y nos cambia el nombre. Como cuando la condición de ser pecadores pasamos a ser amados. Sin misericordia pasamos a ser, a haber recibido misericordia. A no ser pueblo pasamos a ser pueblo suyo. Pues aquí vemos a Cristo. Esto solo fue posible por Cristo. Y Cristo derriba las murallas que nos reconcilian. Y aquí vemos a Cristo. Dice Andrés Díaz, yo me cuesta. Ahí es explícito. Porque lo vamos a ver ahora. Cristo derriba las murallas y nos reconcilió con Dios. Dice, se reunirán los hijos de Judá e Israel. ¿Os acordáis que hemos dicho que el reino de Israel y Judá estaban divididos, separados y muy separados? Y los cristianos, infelizmente, estamos también muy divididos en muchas denominaciones y todas estas cosas. Pero llegará eso que un día los verdaderos cristianos se unirán, aunque sea en la eternidad, y realmente eso es la iglesia. Aunque nosotros vemos muchas manifestaciones de la iglesia en denominaciones, realmente la iglesia del Señor es una. La iglesia universal es una. Y estamos todos bajo la cabeza, que es Cristo. Y aquí lo dice, y nombrarán un solo jefe. Y no está hablando del Papa de Roma, ni del pastor no sé cuánto, ni del apóstol Pepito. Nombrará a un solo jefe, y se levantarán de la tierra. Este jefe, ¿quién cree que está hablando? Es Cristo. Pero fijaros más, dice más. Y se levantarán de la tierra. ¿Qué está refiriendo? Se levantarán de la tierra. Resucitarán. La muerte ha sido vencida, porque Cristo ha vencido la muerte. El jefe levantó de la tierra, quitó las piedras, pisó la serpiente y nos ha dado la victoria a nosotros, a los que antes no éramos pueblo, a los que antes no éramos amados. Por el Hijo, por el jefe, hemos sido ser pueblo y hemos venido a ser amados. Y no solo eso, más que vencedores por aquel que nos amó. Por lo tanto, se levantarán de la tierra. Dios estaba anunciando que llegaría el día que no habría esta separación, que la esposa del Señor es una, es la amada, el pueblo de Dios, y en ella forman parte todos los escogidos, ya sean judíos, gentiles, samaritanos. Hoy veo aquí gentes de diferentes lenguas, diferentes naciones. Veo gente de Brasil, de Colombia, de España, República Dominicana, Nicaragua. Y yo creo que no se me olvida ninguna más. Y hay algunos más por ahí que no han venido. He contado 5 nacionalidades en este grupito de personas. Esta es la iglesia. Unidos. Que a lo mejor, os digo algo, diferentes edades, de diferentes gustos. Sería imposible, si no fuera por Cristo, que estuviéramos reunidos, un grupo tan diverso de aquí. Pero Cristo es el motor, el amor que nos une a todos. Porque somos todos de la misma familia, del pueblo de Dios. Amén. Un solo jefe es Cristo, la cabeza, no hay más cabeza si no es Cristo. Un esposo, Cristo, no hay más esposo si no es adulterio, fornicación, si no buscamos otros esposos, es Cristo. Y que en Él resucitaremos. Y este día será más grande, dice, termina, será más grande que el día de Jezreel.
ese día será el día más grande que nunca jamás has pensado. Y Jezreel también hay un significado que no he dicho, porque me lo he dejado para el final. Jezreel puede significar esparcidos de Dios, o sea, estamos perdidos, pero también semilla de Dios. Y dejamos de ser esparcidos para ser semillas, sembrados por Dios, para ser pueblo de Dios, su amada esposa aquí en la tierra, y que la luz de Cristo brille y ser usado por Dios para que otro se añada a la iglesia, como hizo el profeta con el profeta Oseas. Y esto es la iglesia, la amada de Dios. Gomer, un reflejo de lo que es la iglesia, que era la humanidad prostituyéndose lejos de Dios, pero que Dios ama y recoge, como veremos en los capítulos más adelante. Aunque infieles como Gomer, nacido bajo la prostitución del pecado y la idolatría, el Señor ha tenido misericordia contigo. Ha tenido misericordia contigo y te ha llamado a ser su pueblo, hijo amado del Dios viviente, pasando de no ser pueblo a hijo del Dios viviente. Vemos a Cristo en este pasaje, como he dicho, y aunque pudo reconciliarnos con el Padre, pero también mucho más allá, somos el novio, la novia del esposo, y Cristo es el mejor y mayor Osea. ¿Qué significa Osea? Salvador, salvación. Cristo es el verdadero Oseas, que amaba desinteresadamente a su novia, la iglesia, y a su futura esposa, y en la cruz muere por ella, la rescata y la cuida, llevándolo en brazos hasta el banquete de las bodas del Cordero. Te salvó, Cristo te salvó, si te salvó. No solo te sentó en la silla, sino que te lleva en los brazos. No solo te ha dejado en tu condición, sino que con su sangre te ha limpiado de tus heridas, de tus pecados. Te ha lavado y hoy luces radiante ante los ojos de Dios. No por tus obras, sino por el amor de Cristo que ha manifestado contigo en la cruz. Te lleva, y es en esos brazos, como en esa imagen, Cristo te llevará en los brazos. Y aunque tú no lo pienses, tú no lo sientas, Cristo te tiene en sus brazos, no te ha soltado. Incluso te llevará más allá de la muerte, cuando tengas que cruzar a la otra orilla. En el momento que sales tu último aliento aquí, sentirás el abrazo de Dios más fuerte que nunca, esperándote y abrazándote para ver su rostro. Aquel que te ama, te espera y te ama cada día. Por eso también es una palabra de confrontación, estoy acabando, para nuestro corazón como iglesia. Muchas veces estamos cerca, siendo iglesia, estamos cerca de actuar como Gomer, prefiriendo las banalidades, las prostituciones del verdadero amor del novio, de Dios. Cada vez que lo dejamos a Dios en un segundo plano, estamos siendo como Gomer. Y necesitas arrepentimiento en tu vida. Necesitas consagrarte más a Dios y dejar de actuar en tu propia concupiscencia. Si realmente eres de Cristo, querrás actuar como Cristo te enseña. Necesitas arrepentimiento, necesitas consagrarte más a Dios, necesitas tener fe más en Él y pedirle perdón. Porque si lo amas, Él te ama, si Él te ama y tú lo amas, Él cubrirá todas tus faltas. Él cubrirá todas tus faltas y te fortalecerá para no pecar. Y no te engañes. Obedecer a Dios no es el camino difícil, porque Dios te capacitará. El camino difícil es vivir en el pecado, en el vacío, sabiendo que hay un Dios y encima darle la espalda. Lo digo por experiencia. Confía en el Señor. Ama al Señor, que Él te cubra con tus brazos. Y céntrate en la verdadera devoción. Aquel que ama al Señor será bendecido. Y espabila, porque no tienes excusas. Dios te ama. Que Dios bendiga su palabra. Amén.